El puesto avanzado de Hilo no era el peor lugar en el que Ryan Mitchell había trabajado, pero definitivamente tampoco estaba en la lista de favoritos. Construida en un asteroide masivo al borde de lo que pasó por ser un espacio neutral, la estación sirvió como un centro comercial donde docenas de especies convergieron para comprar, vender y realizar el tipo de negocios que se beneficiaban de una supervisión mínima del mundo central. Estaba abarrotado, ruidoso, olía perpetuamente a una combinación de aire reciclado y a los métodos de cocción que empleaban las diversas especies, y operaba bajo el principio de la frontera universal de que la violencia era costosa, pero la sospecha era gratuita. Ryan había sido el coordinador de carga humana de la estación durante 2 años, lo que significaba que su trabajo consistía en administrar transferencias de carga, tratar con clientes que iban desde profesionales hasta apenas coherentes, y esforzarse mucho por no involucrarse en nada que no fuera explícitamente su responsabilidad. Los humanos eran una minoría en Kilos, y las minorías inteligentes mantuvieron la cabeza gacha y su participación en la política de la estación al mínimo absoluto. El barrio del mercado era el corazón de la actividad comercial de Kilo. Un extenso laberinto de puestos permanentes, vendedores temporales y el tipo de comercio improvisado que sucedía cuando alguien tenía algo que vender y alguien más tenía dinero para gastar. Ryan navegó a través de multitudes que incluían comerciantes de Elari, comerciantes de Venturi, autónomos humanos y representantes de al menos una docena de otras especies que pudo identificar y varias que no pudo. Estaba tomando un atajo a la sección textil y regresaba a su oficina después de una negociación particularmente frustrante con un proveedor que intentó hacer pasar contenedores de carga de calidad inferior como de primera calidad. Cuando escuchó la conmoción, un pequeño grupo se había reunido en el estrecho espacio entre los puestos. Ese tipo particular de multitud que se forma cuando sucede algo interesante o potencialmente peligroso, y la gente no puede decidir si quiere verlo o irse. El primer instinto de Ryan fue seguir caminando. Lo que fuera que estuviera sucediendo no era asunto suyo, e involucrarse en disputas en la estación era una forma confiable de crear problemas. Pero entonces escuchó la voz de un niño, alta y asustada, y su conciencia anuló su cautela. Ryan se abrió paso entre la multitud e inmediatamente evaluó la situación. 3 jóvenes vidianos, probablemente equivalentes a adolescentes humanos, aunque con vidianos, a veces era difícil saberlo, habían apoyado a un pequeño niño Karbat en la esquina entre 2 puestos. Los Karbat tenían quizás 7 u 8 años según los estándares de desarrollo humano, vestían ropas sencillas que sugerían una familia civil en lugar de militar, y claramente estaban aterrorizados. Los Karbat eran una orgullosa especie guerrera conocida por su fuerza, estrictos códigos de honor y tendencia general a ceñirse a sus propios mundos aislados. Ver a un niño Karbat solo en una estación comercial era lo suficientemente inusual como para ser notable. Ver a uno siendo acosado por jóvenes vidianos era el tipo de situación que podía escalar gravemente. «Oye», dijo Ryan, manteniendo su nivel de voz y su postura no amenazantes pero firmes. «Problema aquí». Los vidianos se volvieron y lo evaluaron con el tipo de hostilidad casual que los jóvenes suelen dirigir a la interferencia. El joven protagonista, un hombre con la típica estatura vidiana, ventaja y elaborados patrones de piel, se burló. «No es asunto tuyo, humano. Seguir caminando». El chico parece asustado. «Eso lo convierte en mi negocio». Ryan mantuvo su atención dividida entre los jóvenes y el niño Karbat. Probablemente todos deberían moverse antes de que la seguridad de la estación decida que esto parece acoso. Solo estamos hablando. Hablar de eso requiere que 3 de ustedes arrinconen a un niño. Ryan sacó su bloc de datos e hizo un espectáculo accediendo a las frecuencias de seguridad de la estación. «Estoy bastante seguro de que hay regulaciones al respecto. ¿Quieres probarlos?» Fue un farol. Ryan no tenía autoridad particular más allá de sus credenciales de coordinador de carga. Pero la mención de la seguridad fue suficiente para que los vidianos reconsideraran. Probablemente solo eran jóvenes aburridos que buscaban entretenimiento en lugar de amenazas serias. Y la respuesta de seguridad de la estación a las quejas de acoso fue lo suficientemente impredecible como para que las personas inteligentes evitaran probarla. El joven protagonista escupió algo en Vidian que el traductor de Ryan marcó como blasfemia, pero el grupo se dispersó entre la multitud del mercado. Ryan esperó hasta que definitivamente se fueron antes de centrar toda su atención en el niño Karbat. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, agachándose para ser menos intimidante en altura. El niño lo miró con ojos grandes que eran claramente Karbat, un poco más orientados hacia adelante que los ojos humanos, con los característicos iris de 2 colores. No hablaba, pero temblaba levemente. «Soy Ryan. Trabajo aquí en la estación. ¿Entiendes estándar?» Un pequeño guiño. «Bien. ¿Estás herido?» Sacudida de cabeza. «De acuerdo, eso es bueno». Ryan se sentó completamente, poniéndose a la altura de los ojos. «¿Puedes decirme tu nombre?»
El silencio se extendió, luego muy silenciosamente, TK. Hola, TK. Encantado de conocerte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Ryan mantuvo su tono amable. ¿Dónde están tus padres? ¿O quién se supone que debe estar contigo? Los ojos de TK se llenaron de lágrimas, y Ryan inmediatamente lamentó la pregunta. Los niños perdidos siempre fueron angustiosos, pero los niños perdidos de especies con fuertes estructuras familiares como los Karbat estaban particularmente aterrorizados por ser separados. Está bien, está bien. Los encontraremos. Ryan se puso de pie lentamente, ofreciéndole la mano. ¿Quieres venir conmigo? Miraremos juntos. TK vaciló, claramente dividido entre el miedo a estar solo y el cansancio del extraño humano. Finalmente, tomó la mano de Ryan con un pequeño agarre que fue más fuerte de lo esperado. Caminaron por el distrito del mercado con Ryan, preguntando a los vendedores si habían visto a un adulto de Karbat buscando un niño. Las respuestas fueron en su mayoría negativas, aunque algunos vendedores les dieron miradas curiosas a Ryan y Ter. Los humanos y Karbat normalmente no interactuaban casualmente, y verlos juntos era lo suficientemente inusual como para llamar la atención. ¿Recuerdas dónde viste a tus padres por última vez? Ryan preguntó después de haber cubierto una sección importante sin suerte. Madre, dijo Turk en voz baja. En el lugar donde venden telas, la sección textil. No está lejos de donde te encontré. Ryan ajustó su ruta. ¿Qué aspecto tiene tu madre? Alto, fuerte. Te hizo una pausa. Ella tiene las marcas del comandante. El estómago de Ryan bajó ligeramente. El comandante Marx significaba militar, probablemente de alto rango. Él acaba de pasar la última hora caminando con el hijo perdido de un Karbat comandante de las fuerzas militares, lo que significaba cuando finalmente encontró a su madre, la respuesta iba a ser intenso y muy posiblemente dirigido a él con la sospecha acerca de por qué un ser humano tenía a su hijo. Pasaban por una sección que vendía componentes tecnológicos cuando TK de repente tiró de la mano de Ryan. Madre. Ryan levantó la vista y vio a una mujer de Karbat moviéndose entre la multitud con un propósito obvio y un pánico apenas controlado. Era alta incluso para los estándares de Karbat, de constitución poderosa, con los rasgos angulares característicos de su especie. Llevaba un atuendo formal que confirmaba la descripción de Turk. Los patrones geométricos en su ropa la marcaban como militar, y las configuraciones específicas indicaban rango de mando. Turco. La voz de la mujer tenía autoridad incluso en su obvio alivio. Cubrió la distancia entre ellos en segundos y acercó a TK, hablando rápidamente en Karbat que el traductor de Ryan no podía seguir el ritmo. Luego, su atención se centró en Ryan y su expresión pasó de alivio a algo más complejo. La gratitud se mezcló con la evaluación y lo que podría ser sospecha. ¿Lo eres? Preguntó con un estándar muy acentuado pero preciso. Ryan Michey, coordinador de carga de la estación. Mantuvo su postura no amenazante sino profesional. Encontré a TK siendo acosado por algunos jóvenes vidianos en la sección textil. Ayudé a alejarlo de ellos y te hemos estado buscando. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Acosado cómo? Lo tenían acorralado en un rincón. Parecía que estaba pasando de las burlas a algo más físico. Intervine y se fueron. Ella lo estudió con una intensidad incómoda, evaluando claramente su historia en cuanto a veracidad y amenaza potencial. Turk dijo algo en Karbat, urgente y explicativo. La expresión de la mujer cambió ligeramente, y algunas de las sospechas disminuyeron. Protegiste a mi hijo de la amenaza, dijo formalmente. Estoy en deuda contigo. No es necesaria ninguna deuda, solo ayudó a un niño que lo necesitaba. Ryan hizo un gesto a la multitud que los rodeaba. El mercado puede ser abrumador, fácil de separar. Sin embargo, ella se enderezó a su altura imponente completa. Soy el comandante Sierra de la tercera flota de Karbat. Mi hijo dice que fuiste valiente y amable. Estas son cualidades dignas de reconocimiento. Ryan estaba tratando de formular una forma educada de decir, me alegro de poder ayudar. Me iré ahora. Cuando TK le susurró algo a su madre en Karbat, Sierra pareció sorprendida, miró a Ryan y luego respondió a TK en voz baja en su propio idioma. Mi hijo desea agradecerte adecuadamente, dijo Sierra, su tono sugiriendo que esto era más significativo de lo que sonaba. A mí también me gustaría, pero no aquí en el caos del mercado. ¿Estaría dispuesto a reunirse formalmente con nosotros mañana? A la hora 16, el cerebro de Ryan se dio cuenta del hecho de que le estaban dando lo que sonaba como una orden redactada cortésmente como una solicitud de un comandante de Karbat. Negarse parecía grosero y potencialmente peligroso. Me sentiría honrado, él lo logró. Sierra asintió una vez, precisa y formal.
El restaurante Crimson Hall en el barrio diplomático. Mi familia cubrirá todos los gastos. Puso su mano sobre el hombro de Terk. Ven, TK. Debemos regresar a nuestros aposentos. Cuando se fueron, TK miró hacia atrás una vez, le dio a Ryan un pequeño saludo y luego desapareció entre la multitud con su madre. Ryan se paró en el distrito del mercado, viéndolos irse, y poco a poco se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que acababa de aceptar. Reunirse formalmente con un comandante de Karbat para agradecerle por ayudar a su hijo probablemente estuvo cargado de protocolos culturales. Él no entendía y las complicaciones que no podía predecir. Bueno, dijo en voz alta a nadie en particular, esto va a ser interesante. A su alrededor, el mercado continuó con su comercio caótico, y Ryan regresó a su oficina, ya planeando la investigación que necesitaría hacer antes de la reunión de mañana. Ayudar a un niño perdido parecía una opción simple en ese momento. De alguna manera, sospechaba que iba a resultar considerablemente más complicado. Ryan pasó sus descansos nocturnos y las últimas horas después del trabajo buceando en cada entrada de la base de datos sobre la cultura Karbeat a la que pudo acceder. Lo que descubrió fue a la vez fascinante y preocupante. Los Karbeat tenían elaborados protocolos sobre el honor, la deuda y la obligación social. Su sociedad se construyó sobre estructuras matriarcales donde las mujeres ocupaban puestos de autoridad militar, política y social. Los hombres ocupaban roles importantes, pero generalmente subordinados. Artesanos, educadores, personal de apoyo. Los guerreros y comandantes eran exclusivamente mujeres, lo que hacía que la posición de la comandante Sierra fuera exactamente lo que sugería su título, alguien con un poder y autoridad significativos. El concepto de deuda de protección era particularmente relevante para la situación de Ryan. Cuando alguien protegía a un niño Karbat del peligro, especialmente al hijo de alguien con rango, la familia tenía el honor de reconocer la deuda formal y públicamente. Negarse a permitir este reconocimiento fue considerado un insulto grave que podría tener consecuencias sociales duraderas. También se mencionó repetidamente que Karbat veía a los humanos con sospecha. Las notas culturales sugerían que Karbat consideraba a los humanos impredecibles, culturalmente agresivos y carentes de estructuras de honor adecuadas. Las amistades entre especies cruzadas entre Karbat y humanos se señalaron como extremadamente raras, y varias entradas de la base de datos enfatizaron que la cooperación es solo profesional y no se extiende a los vínculos sociales. Ryan se recostó en los asientos limitados de su barrio y miró su bloc de datos. Accidentalmente se había involucrado en una situación cultural compleja con una especie conocida por sospechar de los humanos. Y mañana tuvo que asistir a una reunión formal con un comandante militar para agradecerle por ayudar a su hijo. Sin presión, murmuró para sí mismo. La hora 16 llegó más rápido de lo que Ryan hubiera preferido. Se vistió con su mejor atuendo profesional, lo suficientemente formal como para mostrar respeto, pero no tan elaborado como para sugerir que se estaba esforzando demasiado. El Salón Carmesí estaba en el barrio diplomático, una sección del puesto avanzado de Kilo que rara vez tenía motivos para visitar. Los restaurantes aquí atendían a especies con cuentas de gastos y conexiones políticas, no coordinadores de carga que intentaban administrar la logística de la estación. El anfitrión de la entrada pareció vagamente sorprendido de ver a un humano solicitando el comedor privado del comandante, pero lo condujo a través del elegante interior del establecimiento sin hacer comentarios. La habitación privada era más pequeña de lo que Ryan esperaba, pero estaba bellamente decorada con iluminación y muebles que sugerían las preferencias de Karbat. La comandante Sierra estaba esperando con TK sentada a su lado. Llevaba un atuendo militar formal que hacía que su ropa anterior pareciera informal en comparación. Patrones geométricos elaborados en rojos y negros profundos que marcaron su rango y linaje familiar. TK vestía ropa formal juvenil y se veía claramente incómodo con sus galas, pero se iluminó cuando vio a Ryan. Señor Michi. Sierra se puso de pie y el gesto llevaba la formalidad del protocolo militar. Gracias por asistir. Comandante Sierra, gracias por la invitación. Ryan tomó el asiento indicado, sintiéndose claramente fuera de lugar en el entorno formal. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir. Sierra esperó hasta que Ryan se sentara antes de continuar. Primero, debo reconocer formalmente y con testigos. Hizo un gesto a dos Karbat parados cerca de la puerta que Ryan no había notado antes, que actuaste con coraje y honor al proteger a mi hijo de la amenaza. Interviniste cuando otros podrían haber pasado. Garantizaste su seguridad y me lo devolviste. Esto crea una deuda que mi familia reconoce. Ryan había leído lo suficiente como para saberlo. Se suponía que debía responder formalmente. Me siento honrado por el reconocimiento, comandante. Actué como cualquiera debería hacerlo cuando un niño necesita ayuda. No es necesaria ninguna deuda. Sin embargo,
La deuda existe. La expresión de Sierra se suaviza ligeramente. Menos mando formal y más gratitud genuina. Podrías haber ignorado la situación. Muchos lo habrían hecho. Elegiste protección sobre seguridad, intervención sobre evasión. Estas son cualidades que mi gente valora mucho. TK, que había estado sentado en silencio pero claramente quería participar, habló con cuidado. Ahuyentaste a la gente mala. No les tenías miedo. Estaba un poco asustado, Ryan admitió honestamente. Pero necesitabas ayuda, así que eso era más importante que tener miedo. TK procesó esto con visible consideración. Sierra observó el intercambio con interés. Mi hijo ha estado hablando de ti desde ayer, dijo, contándome sobre el valiente humano que lo protegió. Él tiene preguntas sobre los humanos y la Tierra que no puedo responder. Él lo ha hecho. Ella hizo una pausa, buscando palabras. Me pidió que le permitiera conocerte mejor. Ryan no estaba seguro de cuál era la respuesta adecuada a eso. Me complace responder preguntas, si eso es aceptable para usted. Es inusual. Carveat, los niños no suelen interactuar informalmente con otras especies, especialmente de los seres humanos. Pero el conocimiento tradicional es curioso por naturaleza, y te has ganado una confianza considerable a través de tus acciones. Sierra hizo una señal y los meseros comenzaron a traer comida. Una mezcla de Carvat platos y algunos que se parecía a los intentos humanos compatibles con la cocina. Comamos y hablar de manera más informal. El reconocimiento formal de que se complete. Como la comida avanzaba, el ambiente se relajó considerablemente. Los conocimientos tradicionales a preguntas frecuentes acerca de la Tierra, lo que parecía, lo humano que hacían los niños, si Ryan había luchado en las batallas. Ryan respondió honestamente, explicando que la Tierra era diversa y complicada, que la mayoría de los niños humanos nunca vieron una batalla y que su propia vida había sido bastante normal hasta que decidió trabajar en el espacio fronterizo. ¿Por qué viniste aquí? TK preguntó por un bocado de comida que le valió una mirada de desaprobación de su madre. Quería un cambio. La Tierra se complicó y aquí podría hacer un trabajo útil sin la política y las conexiones que tanto importan en los mundos centrales. Te escapaste, dijo Sierra sin rodeos. Ryan consideró negarlo, luego decidió que la honestidad probablemente era más apropiada. Sí, básicamente no por nada criminal o vergonzoso, solo por las expectativas y una vida que ya no encajaba. Se necesitan estaciones fronterizas calculadas. Coordinadores de carga competentes y no me importaba mucho de dónde venía o a quién conocía. La expresión de Sierra sugirió que esta respuesta la sorprendió. Admites interés propio. La mayoría de los humanos afirmarían motivaciones más nobles. La mayoría de los humanos mentirían. Ayudé a TK porque era lo correcto, pero llegué a Kilos porque servía a mis propias necesidades. Ambas pueden ser ciertas. De hecho, pueden. Sierra parecía pensativa. Carvat valora la honestidad sobre la motivación. Encontramos especies que afirman que el razonamiento puramente altruista generalmente no es confiable. El interés propio es natural y no vergonzoso. Actuar honorablemente a pesar del interés propio es lo que demuestra carácter. La comida continuó con una conversación cada vez más cómoda. Ryan se enteró de que Sierra estaba estacionada en el puesto avanzado de Kilo como parte de una misión diplomática. La tercera flota de Carva mantuvo presencia aquí para facilitar las negociaciones comerciales y mantener la cooperación en seguridad con otras especies. Su posición esencialmente la convertía en nobleza de Carvat, lo que explicaba los elaborados protocolos formales en torno a su reunión. Sierra se enteró de que el rol de coordinador de carga de Ryan era más complejo de lo que parecía, que desarrolló experiencia logística entre especies y tenía la reputación de resolver problemas con los que luchaban las burocracias más formales. Trick escuchó principalmente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que eran contundentes en la forma en que suelen ser las preguntas de los niños. Preguntó si Ryan tenía uno familiar, si le gustaba vivir principalmente en las estaciones y si le enseñaría a Turk sobre técnicas de lucha humana, lo que le valió una respuesta inapropiada inmediata de Sierra y una respuesta divertida de Ryan, secciones familiares del puesto avanzado de Kilo. Reflexionó que ayudar a un niño perdido de alguna manera se había convertido en el comienzo de lo que podría ser una amistad genuina con un comandante de Carvat y su hijo. Definitivamente no fue el tipo de complicación que esperaba cuando intervino ayer, pero a medida que pasaban las complicaciones, comenzaba a parecer que podría ser positiva. El tiempo lo dirá. Usualmente lo hacía. La visita comenzó con cautela y Ryan pasó por las dependencias de Sierra y TK en la sección diplomática una o dos veces por semana después de los turnos de trabajo.
Trajo pequeños obsequios cuidadosamente investigados para asegurarse de que fueran culturalmente apropiados, como cristales de datos que contenían documentales de la Tierra aprobados por Sierra First o rompecabezas simples que TK podía resolver. Turk sentía una curiosidad infinita por los humanos y la Tierra. Él quería saberlo todo. ¿Por qué los humanos tenían tantos idiomas diferentes cuando la mayoría de las especies tenían uno o dos? Si era cierto que los niños humanos asistían a escuelas masivas con cientos de estudiantes. El concepto lo fascinó y horrorizó. La educación de Karbat se realizó en pequeños grupos familiares. ¿Y por qué los humanos no tenían marcas de honor que mostraran visiblemente sus logros? Debido a que rastreamos los logros de manera diferente, Ryan explicó durante una visita mientras TK examinaba una exhibición holográfica de los continentes de la Tierra. Utilizamos registros y credenciales en lugar de marcas visibles. ¿Pero cómo sabes quién es importante? No siempre lo hacemos. A veces tienes que hablar con la gente para aprender sobre ellos en lugar de leerlo por su apariencia. Te consideró esto con la seria concentración que los niños aplicaron a conceptos que desafían su visión del mundo. Eso parece confuso. Puede ser. Pero también significa que la gente puede sorprenderte. Alguien que parece ordinario puede ser extraordinario y alguien que parece importante puede no serlo. Sierra, que había estado trabajando en algo en su escritorio mientras medio monitoreaba su conversación, habló. Así no es como funciona la sociedad Karbat. El estado y el logro deben ser visibles de inmediato. Diferentes enfoques, dijo Ryan diplomáticamente. Ambos tienen ventajas. A lo largo de las semanas, la cuidadosa supervisión de Sierra de las visitas se relajó gradualmente a medida que observaba que el interés de Ryan en TK era genuino, que respondía preguntas con paciencia y honestidad, y que respetaba los protocolos de Karbat incluso cuando claramente no estaban familiarizados. Comenzó a participar más activamente en las conversaciones en lugar de simplemente monitorearlas. Y Ryan se encontró aprendiendo tanto sobre la cultura Karbat de ella, como TK estaba aprendiendo sobre los humanos de él. Se enteró de que Sierra era viuda. Su pareja había muerto en acción militar hace 3 años. Criar a Turk sola mientras mantenía su puesto de mando fue un desafío, especialmente en el contexto de una misión diplomática en la que estaba constantemente bajo el escrutinio de su propia gente para demostrar que la fortaleza y los valores de Karbat no se veían comprometidos por vivir entre otras especies. Hay una presión considerable, admitió durante una conversación después de que Terk se durmiera y estuvieran hablando en voz baja en el área común de su barrio para mostrar un protocolo perfecto, una presencia de mando perfecta, un cumplimiento perfecto de todas las expectativas. Cualquier desviación se anota y se informa al Consejo de la Flota. Eso suena agotador. Lo es. Miró hacia donde TK dormía en la habitación contigua, pero era necesario. Quiero que crezca viendo que Karbat puede mantener nuestros valores incluso rodeados de otras especies que no tenemos que aislarnos para preservar lo que somos. Es un debate común si aislar o integrar. Debate constante. Algunos Karbat creen que deberíamos limitar el contacto con otras especies a la pura necesidad, el comercio y la cooperación en materia de seguridad, pero sin vínculos sociales. Otros creen que debemos adaptarnos a un universo donde el aislamiento ya no es práctico. Ella sonrió levemente. Obviamente estoy en el último campo o no permitiría que mi hijo desarrolle amistad con un humano. La amistad fue afectando sus vidas de una manera que ninguno de los dos había anticipado por completo. Otros Karbat estacionados en el puesto avanzado de Kilo notaron que la comandante Sierra estaba permitiendo que un humano ingresara a sus aposentos privados, permitiéndole estar cerca de su hijo. Hubo chismes. Ryan pudo verlo la forma en que algunos Karbat les miró cuando llegó al barrio diplomático, en los sutiles cambios en la forma en que los subordinados de Sierra se dirigían a ella cuando él estaba presente. Del mismo modo, los colegas humanos de Ryan encontraron fascinante y un poco sospechosa su amistad con un comandante de Karbat. Más de una persona sugirió que estaba siendo utilizado con fines políticos o de recopilación de inteligencia, que Karbat no se hacía amigo de humanos sin motivos ocultos. Ryan ignoró los chismes lo mejor que pudo. Sierra, sospechaba, estaba haciendo lo mismo por su parte. La dinámica entre ellos cambió durante una emergencia en toda la estación 3 meses después de su reunión inicial. Un accidente de traslado de carga provocó una brecha completa en una de las secciones residenciales. No catastrófico, sino peligroso, requiriendo evacuación de varios niveles y respuesta de emergencia de todo el personal disponible. Ryan, debido a su experiencia en coordinación de carga y conocimiento del diseño de la estación, terminó en el centro de operaciones de emergencia ayudando a coordinar la logística de evacuación. Sierra, como oficial militar de alto rango de Karbat en la estación, dirigía la seguridad y la respuesta de emergencia de su gente. Terminaron trabajando juntos por necesidad, y Ryan vio un lado completamente diferente de ella.
El comandante que tomó decisiones tácticas rápidas sin dudarlo, que coordinó múltiples equipos con absoluta autoridad, que se movió a través de la gestión de crisis con la precisión de alguien que hizo esto docenas de veces antes. La sección residencial 4 necesita personal adicional para la evacuación de heridos, dijo Sierra, estudiando la exhibición táctica. El médico está abrumado. Puedo redirigir a los manipuladores de carga de la sección 7, ofreció Ryan, ya sacando listas de personal. Tienen capacitación médica de emergencia para accidentes de transferencia. No tan bueno como el médico adecuado, pero mejor que nada. Hazlo. Ella aprobó la redistribución sin cuestionar su juicio, lo que habría sido inusual para la mayoría de los oficiales de Karbat que lidiaban con sugerencias humanas. Trabajaron juntos durante 8 horas seguidas, gestionando una emergencia que podría haber sido catastrófica, pero terminó siendo meramente complicada gracias a la coordinación efectiva entre múltiples equipos de respuesta. Para cuando la situación se resolvió y se reanudaron las operaciones normales, Ryan estaba exhausto y corriendo con gases de adrenalina. Te desempeñaste bien, dijo Sierra en voz baja mientras terminaban los informes finales de estado en el centro de operaciones que ahora se está vaciando. Demostraste lo que mi gente llamaría cualidades guerreras. Ryan la miró sorprendido. Solo hice lo que había que hacer. Igual que tú. Exacto. Su expresión se suavizó del modo de comando a algo más personal. Eso es lo que significan las cualidades guerreras. Hacer lo que hay que hacer sin importar la dificultad. Te adaptaste rápidamente, tomaste decisiones acertadas bajo presión, desafiaste mis sugerencias cuando tenías mejor información. Estos son rasgos valorados. Dices eso como si esperaras algo diferente. No sabía qué esperar. Eres el primer humano con el que he trabajado de cerca. Ella hizo una pausa. Superaste mis expectativas significativamente. Terminaron compartiendo una comida tardía en el centro de operaciones vacío, después de que el equipo de emergencia dejó de comer raciones que apenas eran comestibles pero bienvenidas después de horas de manejo de crisis. Sierra era más abierta de lo que Ryan la había visto antes, hablando sobre emergencias pasadas que había manejado, llamadas cercanas en operaciones militares, el peso constante de la responsabilidad que conllevaba el mando. Tenerte en nuestras vidas ha sido inesperadamente valioso, dijo eventualmente, sus patrones formales de habla se relajaron con agotamiento. No solo por TK, aunque claramente te adora, sino también por mí. Han pasado años desde que tuve a alguien con quien hablar honestamente sobre las presiones de mando y las luchas personales. Tienes tus propios oficiales a quienes siempre debo demostrar fuerza y control perfectos. Estás fuera de esa jerarquía. Me ves como Sierra, la persona, no solo como el comandante Sierra. Ella se encontró con sus ojos. Eso importa más de lo que esperaba. Ryan sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Un reconocimiento de la relación que iba más allá de la amistad basada en la gratitud para ayudar a un niño. Es importante para mí, también. Esta amistad, lo que estamos construyendo aquí, es llegar a ser importante. Bien. Ella sonrió, cansada, pero genuina. Me alegro de oírte decir eso. Aunque sospecho que ambos enfrentaremos preguntas sobre la conveniencia de este acuerdo por parte de nuestras respectivas personas, probablemente querrán lidiar con él de todos modos. Durante las siguientes semanas, su amistad se profundizó en algo que ninguno de ellos tenía la intención, pero ambos estaban dispuestos a explorar. Se veían regularmente a veces con TK cada vez más para conversaciones privadas después de que él dormía. Hablaron de todo, de sus diferentes culturas, de sus pasados, de sus puntos de vista sobre la complicada dinámica política del espacio fronterizo. Y gradualmente, con cuidado, comenzaron a reconocer que lo que se estaba desarrollando entre ellos podría ser más que amistad, aunque ninguno de los dos estaba listo para nombrarlo todavía. Las complicaciones eran obvias. Las relaciones entre especies fueron desafiantes bajo cualquier circunstancia. Una relación entre un comandante de Karbat y un coordinador de transporte humano sería políticamente escandalosa para Sierra y socialmente complicada para Ryan. Pero la conexión era real, cada vez más fuerte, y ninguno de los dos parecía particularmente inclinado a ignorarla solo porque era difícil. TK, con la percepción directa que suelen tener los niños, le dijo a su madre una noche que deseaba que Ryan pudiera quedarse con ellos todo el tiempo. Sierra, sorprendido por la franqueza, preguntó a qué se refería. Él te hace sonreír más, explicó Turk simplemente. Pareces más feliz cuando él está aquí, y me gusta tenerlo con quien hablar. Después de que TK se fue a la cama, Sierra se encontró sin mirar nada y reconociendo lo que había estado examinando cuidadosamente sin demasiado detenimiento. Se sintió atraída por Ryan intelectualmente, emocionalmente y, sí, físicamente. Fue complicado por todos los factores imaginables. Diferencias culturales, su posición, el escrutinio al que estaba sometida, lo básico.
Hecho de que las relaciones humanas de Karbat eran casi desconocidas y ciertamente no entre los comandantes militares. Pero el sentimiento estaba ahí, innegable, y se hacía más fuerte cuanto más tiempo pasaban juntos. Mientras tanto, Ryan se enfrentaba a su propia comprensión de que sus sentimientos por Sierra habían ido más allá de la amistad. Se sintió atraído por su fuerza, su inteligencia, la forma en que equilibraba la autoridad de mando con ser una madre devota. Pero también era dolorosamente consciente de que perseguir cualquier cosa romántica con un comandante de Karbat podría destruir la amistad que habían construido y crear complicaciones profesionales para ella que ella no merecía. Por ahora, existían en un cuidadoso equilibrio, reconociendo la conexión implícitamente sin nombrarla explícitamente, construyendo algo significativo sin definir del todo qué era ese algo. No podía durar indefinidamente. Eventualmente, uno de ellos tendría que decir algo, pero por ahora, el espacio indefinido se sentía lo suficientemente seguro como para habitarlo. La noticia llegó a través de los canales oficiales durante una sesión informativa de rutina que la misión diplomática de Sierra estaba programada para concluir en 2 meses. La tercera flota de Karbat retiraría a su personal del puesto avanzado de Kilo y la unidad de Sierra regresaría al espacio de Karbat sin planes inmediatos de redespliegue en la región. TK quedó devastado cuando Sierra le dijo, «Pero no podemos irnos. Ryan está aquí. Ryan tiene su propia vida y trabajo. TK, siempre supimos que esta asignación era temporal. ¿Puede venir con nosotros? Eso no es posible. Los humanos generalmente no son bienvenidos en el espacio de Karbat, y las habilidades de Ryan son específicas de la logística de la estación. Entonces debería solicitar quedarte más tiempo». Sierra no tenía una buena respuesta para eso, en parte porque se le había ocurrido el mismo pensamiento, y lo había estado dejando de lado como imposible. Ryan tomó la noticia con calma externa cuando Sierra se lo dijo durante una de sus conversaciones nocturnas privadas. Interiormente, sintió que le había golpeado algo pesado e inesperado. 2 meses. Tuvieron 2 meses antes de que Sierra y TK se fueran permanentemente. Y dadas las realidades políticas de las asignaciones de Karbat, no había garantía de que alguna vez regresaran a esta región. Podría solicitar un traslado, dijo, sabiendo incluso mientras hablaba que no era práctico. Trate de encontrar trabajo más cerca del espacio Karbat. Las estaciones accesibles para humanos en esa región son extremadamente limitadas. Su experiencia no se traduciría bien en las publicaciones disponibles. La voz de Sierra estaba controlada, pero Ryan había aprendido a leer las sutiles narraciones que significaban que estaba lidiando con emociones fuertes. Aprecio la idea, pero no es realista. Entonces, simplemente aceptamos que en 2 meses esto termine. No sé qué más podemos hacer. Ella lo miró directamente. A menos que sugieras que reconozcamos que esto se ha convertido en algo más que amistad y tratemos de construir algo a pesar de las complicaciones. Ahí estaba, lo que ninguno de los dos había estado dispuesto a decir explícitamente ahora sobre la mesa porque el tiempo se estaba acabando. ¿Es eso lo que quieres? Ryan preguntó en voz baja. No sé si alguno es relevante. Sé que la idea de Living y no volver a verte nunca más es considerablemente más dolorosa de lo que esperaba. Sé que TK me ha preguntado repetidamente por qué no podemos quedarnos cerca de ti. Sé que me he sentido más cómodo compartiendo cosas contigo que con nadie en años. Ella hizo una pausa. Pero también sé que perseguir algo romántico entre nosotros sería profesionalmente complicado para mí y socialmente difícil para ti. ¿Qué pasa si estoy dispuesto a lidiar con dificultades sociales? Dices eso ahora, pero las relaciones entre especies enfrentan un escrutinio y juicio constantes. Una relación con un comandante Karbat te pondría aún más bajo presión. Mi gente cuestionaría mi juicio. Tu gente cuestionaría tus motivos. Déjalos cuestionar. Ryan se acercó. Sierra, he pasado 2 años en esta estación agachando la cabeza y evitando complicaciones. Luego ayudé a un niño asustado porque era lo correcto y me llevó a la conexión más significativa que he hecho desde que dejé la Tierra. No estoy interesado en alejarme de eso solo porque es complicado. Y si las complicaciones significan que me enfrento a la censura de mi mando, a la presión de elegir entre mi posición y mis elecciones personales, entonces lo resolvemos juntos. Pero prefiero tratar de enfrentar complicaciones que aceptar que en 2 meses nos alejemos de algo que importa. Sierra se quedó callada durante un largo momento, su expresión ciclando a través de las emociones que Ryan no pudo interpretar por completo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave que su típico tono de comando. Estoy cansada de fingir que esto es solo amistad. Que lo que siento es pura gratitud o respeto. Ella se encontró con sus ojos. No sé cómo navegar una relación romántica a través de las barreras culturales y de especies. No sé cómo mantener mi posición de mando mientras persigo algo que mi gente considerará inapropiado.
Pero sé que no quiero volver al espacio de Karbat y pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera sido posible si hubiera sido lo suficientemente valiente como para intentarlo. Ryan tomó su mano, un gesto que se sintió simultáneamente natural y revolucionario dada la cuidadosa distancia física que habían mantenido. Entonces seamos lo suficientemente valientes. Tenemos 2 meses para averiguar si hay una manera de hacer que esto funcione. Pasaron la noche hablando de posibilidades. Sierra tenía influencia dentro del comando Karbat. Podría solicitar puestos extendidos, potencialmente podría organizar asignaciones que la mantuvieran en regiones más cosmopolitas donde las relaciones entre especies cruzadas fueran menos escandalosas. Ryan tenía habilidades que podrían trasladarse a otras estaciones, potencialmente podría encontrar trabajo donde su conexión con un comandante de Karbat sería un activo en lugar de una responsabilidad. Ninguna de las soluciones era perfecta, pero eran comienzos. La situación se aceleró 3 semanas antes de la salida programada durante una recepción formal de la misión diplomática. Fue un gran evento con representantes de múltiples especies y tanto Sierra como Ryan debían asistir. Sierra como comandante de la misión. Ryan porque su función de coordinación de carga aparentemente se había vuelto lo suficientemente significativa como para justificar su inclusión. Ryan estaba navegando por la dinámica social con cuidado, entablando una conversación profesional con varios representantes de especies y tratando de no parecer que estaba observando a Sierra al otro lado de la habitación, aunque absolutamente lo estaba. Se dio cuenta cuando otro Karbat, un hombre vestido con el atuendo formal de un funcionario diplomático, se acercó a ella con lo que pareció sea intencional en la confrontación. La conversación no fue audible desde la posición de Ryan, pero pudo ver que la postura de Sierra cambiaba al modo de comando, podía leer la tensión en el intercambio. Luego sonó la voz del diplomático de Karbat, levantada deliberadamente para ser escuchada, hablando con un estándar muy acentuado sobre la fraternización inapropiada con especies menores. El insulto estaba claramente dirigido a Sierra, pero incluía implícitamente a Ryan y a cualquier otra persona que pudiera estar participando en relaciones entre especies. La respuesta de Sierra fue inmediata y devastadora. Cambió a Karbat formal, con su voz cargada de autoridad de mando, y pronunció lo que claramente fue una reprimenda formal que dejó al diplomático visiblemente conmocionado. El traductor de Ryan tuvo problemas con el rápido discurso formal, pero captó lo suficiente. Honor, cualidades guerreras, coraje demostrado y lo que sonaba mucho como un desafío para resolver el asunto tradicionalmente si la diplomática deseaba cuestionar su juicio. El diplomático retrocedió en lugar de enfrentarla abiertamente, pero la confrontación había sido presenciada por todos en el área inmediata, incluidos representantes de al menos 6 especies diferentes. Más tarde, después de que concluyó la recepción y la multitud se dispersó, Sierra llegó a las habitaciones de Ryan, la primera vez que visitaba su espacio. Todavía vestía atuendo formal, aún irradiaba presencia de mando, pero había algo diferente en su expresión. Te defendí públicamente, dijo sin preámbulos, desafié a otro oficial de Karbat que cuestionó mi juicio sobre quien demuestra cualidades honorables. Todos en esa recepción ahora saben que te valoro específica y personalmente. Te lo agradezco, aunque me preocupa lo que pueda significar para tu puesto. Significa que he dejado clara mi postura. Se mudó más a sus aposentos, mirando a su alrededor el espacio que él había hecho funcional, pero no particularmente personal. Estoy cansada de pretender que lo que se desarrolla entre nosotros es solo amistad basada en la gratitud. Estoy cansado de preocuparme más por la óptica política que por la verdad personal. Sierra, no sé cómo hacer que esto funcione a través de especies y barreras culturales. No sé cómo mantener mi mando mientras persigo algo que mi gente juzgará inapropiado. Ella se volvió para mirarlo completamente. Pero sé que TK no es el único que quiere que seas una parte permanente de nuestras vidas, y he terminado de fingir lo contrario. Ryan cruzó la distancia entre ellos. Me siento de la misma manera. Lo he hecho durante semanas, pero no quería presionarte para que hicieras nada que dañara tu posición o te hiciera la vida más difícil. Mi vida ya es difícil. Mandar siempre es difícil, pero tenerte dentro lo mejora de una manera que no esperaba. Ella sonrió, cansada, pero genuina. Te defendí públicamente esta noche porque la idea de regresar al espacio Karbat y no volver a verte nunca más se ha vuelto insoportable. Ahora, necesito saber si estás dispuesto a lidiar con las complicaciones que conlleva estar conectado con un comandante Karbat. Estoy dispuesto, más que dispuesto. Pasaron horas hablando sobre realidades prácticas. Sierra podría usar su influencia para solicitar un puesto de enlace diplomático permanente que la mantuviera basada en el puesto avanzado de Kilo con viajes regulares a otras estaciones. Sería políticamente complicado y enfrentaría el juicio de facciones conservadoras, pero era posible. Ryan podría aceptar un ascenso a coordinador senior de carga que viniera con más autoridad y flexibilidad. No fue perfecto.
Habría escrutinio, chismes, juicios de ambas especies. Habría barreras culturales para navegar y complicaciones prácticas sobre la construcción de una relación a través de las diferencias biológicas. Pero era posible y ambos estaban dispuestos a intentarlo. A la mañana siguiente, Sierra solicitó formalmente una extensión de su misión diplomática, citando negociaciones comerciales en curso que requerían una presencia sostenida del comando. Era una excusa transparente que no engañaba a nadie, pero era lo suficientemente defendible políticamente como para que sus superiores la aprobaran. Principalmente porque el historial de mando de Sierra era ejemplar, y negar la solicitud requeriría declarar explícitamente que la razón eran elecciones personales en lugar de juicios profesionales. Obtuvo una prórroga de 3 meses con posibilidad de asignación permanente pendiente de evaluación. Turk quedó encantado cuando su madre le dijo que aún no se iban. Inmediatamente reclamó todo el crédito por hacer que Ryan se quedara diciéndole a su madre que debería mantenerlo cerca, y ni Sierra ni Ryan se molestaron en corregir su interpretación de los hechos. Los otros Karbat estacionados en el puesto avanzado tuvieron reacciones encontradas ante la noticia de la extensión de Sierra y la conexión cada vez más obvia entre ella y Ryan. Algunos desaprobaban, expresando su preocupación en privado de que el comandante Sierra estuviera comprometiendo los valores de Karbat. Otros apoyaron con cautela, reconociendo que la adaptación a un universo multiespecies a veces requería cuestionar las restricciones tradicionales. A la comunidad humana de Kilos le pareció fascinante que uno de los suyos tuviera una relación con un comandante de Karbat. Ryan respondió innumerables preguntas, que iban desde genuinamente curiosas hasta invasivamente personales, y aprendió a desviar las más inapropiadas con práctica facilidad. 6 meses después de su reunión inicial en el distrito del mercado, 6 meses desde que Ryan ayudó a un niño asustado y accidentalmente puso en marcha todo lo que siguió. Se encontró parado en el barrio diplomático con Sierra y TK, preparándose para un paseo formal por el distrito comercial de la estación. Fue una aparición deliberadamente pública. La forma en que Sierra dejó en claro a todos en Kilos que su conexión con Ryan era reconocida y permanente. Estaban vestidos con atuendos formales apropiados para sus respectivas culturas, con TK entre ellos con sus propias galas. Mientras caminaban por el mercado, otros residentes se dieron cuenta y reaccionaron con diversos grados de sorpresa, curiosidad y aprobación. Un comandante de Karbat reconociendo públicamente a un compañero humano era lo suficientemente inusual como para ser notable. Y los tres juntos, claramente una unidad familiar, era algo que la mayoría de los residentes de la estación nunca habían visto antes. Pasaron por el lugar donde Ryan se había encontrado por primera vez con TK siendo acosado, y TK se lo señaló emocionado a su madre, volviendo a contar la historia, a pesar de que Sierra la había escuchado docenas de veces. Sierra apretó la mano de Ryan. Un pequeño gesto para los estándares humanos, pero significativo al tallar.